tabla ya tenemos más o menos una idea de qué estamos hablando. No vamos a entrar tanto en detalle porque es mucha letra chica, que esto lo van a volver a ver cuando vean, por ejemplo, dermatología. ¿Ya? Igual que cuando vean dolor, ahí más a profundidad de cómo se transmite, la termoanalgesia, lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto revisamos. Entonces, lo que dijimos en la anterior clase, que las vías sensitivas, con la cual los impulsos nerviosos llegan hasta la corteza, son de dos tipos. Tenemos el sistema de columna dorsal de menisco medial y el sistema anterolateral. Estas son las dos vías sensitivas que existen. Aquí tenemos primeramente el sistema de columna dorsal de menisco medial. Luisi, ¿me podrías describir esta vía? ¿Por dónde va? ¿Dónde se produce el entrecruzamiento? ¿Cuáles son las tres sinapsis que se producen? ¿Te acuerdas? Más fácil, a ver. Tengo otra aquí. ¿Qué diablos es todo esto? Aquí. Aquí está más fácil. Aquí ven las sinapsis, ¿ya? 1, 2, 3. Valentina, ¿podrías describir el sistema de columna dorsal? ¿Cómo se producía? Ya, estos que se encuentran a nivel de dermis y epidermis son estimulados. Puede ser una presión que cambia, ¿ya? Se estimulan. ¿Dónde va? Ganglio dorsal, ¿está bien? Ya. Después realiza un codo o un. ¿A qué parte llega? Llega al asa posterior. Ya. Que es positivo. Y ahí hace una sinapsis. Esa sería la primera sinapsis. Luego, posteriormente, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde sube? Glóbulo. ¿Cuál es su nombre? Bulbo raquídeo. Ya, aquí sería la segunda sinapsis que hace. Ahí realiza el llamado codo o la recusación. Es recusación. La ¿Está bien? recusación. ¿Dónde va a ser? A ver, ¿dónde va? Sí, está bien. Se llama decusación menisco medial. ¿Está bien? Y ahí, aquí sería la segunda sinapsis. De ahí, ya sube al tálamo. Vetrovasal. Ya. Somatosensorial o somatosensitiva, que son dos, primaria y secundaria, es lo que vimos. Ya, la anterior clase, como dijimos, va a llegar al área somatosensitiva. Campanini, ¿dónde se encuentra el área somatosensitiva? ¿Perdón? En la corteza se ve somatosensitiva en la corteza. ¿Dónde está? En el parietal, exactamente dónde. ¿Ah? ¿Posterior de qué? O sea, aquí la parte más posterior del parietal. ¿Ah? ¿Cómo puedes ubicar? Mira, la área somatosensitiva. Eso mismo la anterior clase. Sofía.
bien, entonces. Ah, ya, ¿cuáles son? A ver, escribe las 50. Como dijimos, la área somatosensitiva primero tienes que ubicar la cisura central. Esta cisura. ¿Ya? Posterior a la cisura se encuentra el área somatosensitiva, primaria y secundaria. ¿Sería esto? Entonces, la primaria, ya que se ha hablado del área de broma, ¿qué áreas de broma son en la primaria? Eso me dijo en la primera clase, me podía haber averiguado. La área primaria, la somatosensitiva primaria, compromete las áreas 3, 1 y 2. Esa es la área somatosensitiva primaria. La secundaria es la 40. ¿Ya? Entonces, esas son las dos áreas somatosensitivas donde van a llegar toda la información sensitiva del sistema dorsal, menisco, medial. ¿Ya? Todo llega aquí. Entonces, igual tenemos la imagen donde vemos la cisura central, donde está la corteza sensorial a nivel de parietal. La occipital, ¿qué tenemos aquí? La visual, la temporal, blanca, auditiva. Y por delante de la cisura central se encuentra la corteza motora, en el área frontal. ¿Ya? Entonces, así como está esta imagen. Entonces, como dijimos, ¿no? Todo el área somatosensitiva primaria es la más, como dijimos, es la principal, porque aquí me lleva la información de todo: muslo, tórax, cuello, hombro, mano, dedos de la mano, lengua, región intraabdominal. Y en la somatosensitiva secundaria, pierna, brazo, cara. ¿Ya? Entonces, igual vimos esta imagen. ¿Qué característica tiene? Pues es un corte coronal. ¿Ya? Entonces, es una parte medial y una parte lateral. Los miembros inferiores estarán en la parte medial o lateral. Lateral, labios, dientes, cara, nariz. La parte inferior del cuerpo se encuentra en la parte medial, que es esta. Aquí, medial, lateral. Entonces, las partes superiores se encuentra en la parte lateral. Y como dijimos en la anterior clase, por ejemplo, los labios ocupan una mayor porción que los dedos del pie. Y ocupan una porción más pequeña, no será el reloj, porque tiene mayor receptores. Y volvimos, histológicamente, sabemos que la corteza se divide en 6. Entonces, ¿dónde llega todo? ¿Dónde llegaba? En la área 4. Entonces, aquí era la entrada de las señales sensitivas del sistema dorsal menisco medial. Igualmente, recibe señales difusas de los centros inferiores. Sabemos, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, cerebro, igual se recibe a este nivel, en la 1 y la 2. En la 3 se conectan los hemisferios. ¿Por qué se conectan? ¿Quiénes conectan los hemisferios? Cuerpo calloso. Y al último, en esta zona 5 y 6 se mandan axones a zonas más profundas, como cerebro, tálamo y ganglios basales del tronco del encéfalo y médula espinal. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque la corteza sensitiva se va a dividir en columnas sensitivas del área somatosensitiva.
¿ya? Mediante estas columnas cumple su función. Por ejemplo, tengo receptores de estiramiento de las articulaciones que llegarían a esta columna. O sea, ¿dónde llega? ¿A qué nivel? ¿Sofía? Al cuarto, exacto, llega al cuarto, exacto. Los receptores cartílagos pilosos también llegan al cuarto. Y los receptores de presión igualmente me van a llegar a la zona 4. Todos llegan ahí. ¿Ya? Todos las señales sensitivas. Entonces, cada columna mide de 0,3 a 0,5 milímetros. Y en cada columna existen 10.000 somas neuronales. ¿Ya? Entonces, aquí se va a analizar toda la información sensitiva que llega. ¿Ya? Entonces, pongamos un ejemplo. Aquí tengo una neurona. ¿Ya? Una vez que recibe esa información, esta va a ascender. Póngale aquí hasta el área, hasta la zona 3. Y ahí va a hacer sinapsis con otra neurona que va a ir al área motora. Pongamos que esta aquí es la cisura central. ¿Ya? Entonces, de aquí, de la corteza sensitiva parietal, va a pasar a la corteza frontal motora, siendo una sinapsis. ¿Ya? Por tanto, me va a producir una señal motora de contracción. ¿Ya? Entonces, así sencillo de explicar cómo se produce una respuesta motora. Es de esta manera. Entonces, lo mismo va a pasar si llega información de los receptores táctiles pilosos. Aquí, esta neurona que recibe la información va a hacer sinapsis, va a ascender y de ahí hace sinapsis con una neurona motora del área frontal para dar una señal motora de contracción. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo funciona el área somatosensitiva. ¿Hay alguna duda? Está fácil, ¿no? Pero esto no es tan simple. ¿Ya? Mientras más posterior se hace la área somatosensitiva que está en el globo parietal, existen más columnas. ¿Ya? Y por ejemplo, voy a tener receptores cutáneos de adaptación lenta. Voy a tener receptores de presión profunda. Luego, estímulos que desplazan la piel en una dirección especial. Son columnas igual que estas. ¿Ya? Pero, como verás, en la zona parietal no solo es la 3, la 1, la 2 y la 40, hay más áreas de tronco que también son somatosensitivas, pero si son más posteriores, o sea, ¿qué diferencia con estas? Mira, receptores cutáneos de adaptación lenta, receptores de presión profunda, estímulos que desplazan la piel en una dirección especial. La diferencia es que mientras más posterior se hacen más específicas, se hacen más complejas. Esto se van a llamar áreas de asociación somatosensitiva. ¿Ya? Entonces, como vimos, mientras más posteriores se hacen, son más específicas para recibir estímulos sensitivos. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuáles son las funciones del área somatosensitiva? 1. Capacidad de localizar diversas sensaciones de forma diferenciada. Por ejemplo, ya atravieso un clavo. Gracias a esta área somatosensitiva, usted sabe que el dedo, qué dedo está atravesando ese clavo. Se anularía esa área somatosensitiva. ¿Qué pasaría, Adrián? No se supiera cuál es el dedo.
¿sí? Vos vas a hacer que te duele la mano, pero no vas a saber en qué dedo te está atravesando ese clavo. Perdón. Doctor Farfán. Entonces, como dijo Adriano, si yo anulara la somatosensitiva, habría una incapacidad de localizar las sensaciones de forma diferencial. El clavo me atraviesa el dedo, pero no sabía cuál. Otra función, capacidad, el grado crítico de presión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo estoy recostado y tengo un libro encima con el gato. Yo no voy a hacer diferenciar cuál hace más presión. Si mi área somatosensitiva estuviera anulada, no podría diferenciar. Igualmente, capacidad de valorar el peso. No podría diferenciar cuál es más pesado, si el libro o el gato. Esa es otra función de la área somatosensitiva. Capacidad de valorar la forma o configuración de los objetos. Por ejemplo, tengo un clavo y tengo una tijera y la paso por la mano. El clavo va a tener una punta afilada, la tijera una punta roma. Gracias a esto, yo puedo diferenciar cuál tiene la punta afilada y cuál la punta roma, gracias al área somatosensitiva. Pero, si yo perdería esta capacidad de diferenciar el borde de los objetos, esto se llama astereonoción. Es la incapacidad de yo poder valorar la forma y configuración de los objetos. ¿Ya? ¿Qué más? Capacidad de valorar la textura de los objetos. ¿Qué pasa aquí? Yo no podré diferenciar entre una pelota y una piedra. ¿Cuál es lisa y cuál es rugosa? ¿Ya? Entonces, todas estas son funciones del área somatosensitiva. Ahora, eso es lo que le estaba hablando hace rato. Mientras más posterior se hace la área somatosensitiva a nivel parietal, lóbulo parietal, es más compleja. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como sabemos, llega todo en la zona 4. ¿No? Entonces, aquí me va a llegar información sensitiva de la corteza visual, lo que yo estoy viendo. Me va a llegar información sensitiva de la corteza auditiva, lo que estoy escuchando. Igual, información de la asociación somatosensitiva, información de las zonas del tálamo, de los núcleos ventrobasales del tálamo, y toda esta información se va a analizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? Que yo voy a poder diferenciar de qué color es la pelota, si la hago botar, si hace sonido o no, ¿ya? Y todo lo qué textura tiene, suave, rugosa, todo eso gracias a esta asociación somatosensitiva, ¿ya? Que es que toda la información es analizada y podemos diferenciar todo. ¿Ya? ¿Qué dice color morado? Y yo veo ventrobasales del tálamo, núcleos ventrobasales del tálamo. Es donde llega la información, primeramente, cuando haces análisis, la tercera neurona en los núcleos ventrobasales. ¿En qué núcleos dijimos? Pero hay dos núcleos específicos ahí. Gracil y el otro uniforme. Ahí es donde llega la tercera sinapsis. Ahora, efecto de resección del área somatosensitiva. ¿Qué pasaría si yo sufro
una lesión a nivel del área somatosensitiva, una isquemia. Entonces, se produce la lesión a nivel del lóbulo parietal derecho, área somatosensitiva 1 y 2. Ahí, ¿cómo se había afectado en mi cuerpo? Ajá. El derecho, aquí, derecho. Si es en el lado derecho. Entonces, afectaría el lado izquierdo de mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Dónde? 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 ¿Por qué? El lado izquierdo del cuerpo se había afectado. Si hay una lesión a nivel de la zona área sensitiva de Cuneiforme y tráfico. ¿Por qué? Esos dos son de cruz. No, la bola de acusación. ¿Dónde se produce la acusación? Sí, tienes razón. Ahí donde se produce la sinapsis, ahí donde está el mismo. Entonces, es por eso que el lado izquierdo del cuerpo estaría afectado. ¿Ya? Es por eso igual lo que ustedes conocen como embolia. Uno hace una tomografía, ve una lesión a nivel del lado derecho y no tengo sensibilidad al lado izquierdo. Esa es la explicación. Por la decusación que se da a nivel del bulbo traqueo o médula oblonga. Entonces, pierde la capacidad de reconocer objetos, formas complejas. ¿Ya? A esto yo lo llamo amorfosíntesis. Pérdida de capacidad de reconocer objetos y formas. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo no voy a poder reconocer qué presión, qué peso. Por ejemplo, si se sube un mono en mi hombro, no voy a poder saber. Igual, si me coloca una banana en la mano, igual no voy a poder diferenciar cuál es más pesado o cuál ejerce más presión. ¿Por qué? Porque mi área somatosensitiva está anulada, lesionada, se podría decir. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo? eso es lo que pasa. Ahora, sistema neuronal básico, el sistema de columna dorsal, menisco medial. ¿Qué tipo de sistema neuronal es este? Hágalo. Que es característico del sensitivo. No sé cuáles. A ver, primero, ¿cuántos hay? ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles son? Uno es divergente y el otro es convergente. ¿Cuál sería? Convergente. ¿Qué es Sofía? ¿Qué dice Moya? Divergente. Sí. Divergente. Es divergente ampliado. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, tenemos aquí la piel, se produce un estímulo a nivel de la epidermis, y este estímulo débil se va a comenzar a ampliar. ¿Por qué? Porque aquí esta neurona está haciendo sinapsis con otras dos neuronas, que serían en los núcleos de la columna dorsal, o los núcleos del asta dorsal, ¿ya? Entonces, aquí se está llevaría a cabo la primera sinapsis. Luego, se sigue ampliando la señal y hace ya sinapsis con más neuronas. Esto sería a nivel del
tálamo. Y hasta llegar a la corteza. Entonces, el sistema neuronal que utiliza el sistema dorsal tenístico medial es el divergente ampliado. Entonces, si yo me pincho con clavo, entonces se produce una señal, la cual se va a ir transmitiendo de una señal débil, pero esta se va a ir amplificando mediante, va ascendiendo. Entonces, va a llegar aquí, en la parte medial, y me va a producir un estímulo débil. Pero si se sigue estimulando, igualmente se sigue amplificando esta señal y me va a producir ya una señal ya moderada. Se sigue estimulando y ya va a ser más intensa la señal que va a ir llegando. Entonces, es la manera de cómo se explica que se va produciendo todo esto a nivel por los sistemas neuronales básicos. Pero esto es más complejo. No es un solo sistema neuronal. Por ejemplo, aquí tenemos dos sistemas neuronales. Ya, lo mismo. Todo comienza a nivel de la piel, sube a los núcleos de la columna dorsal, tálamo y corteza. ¿Ya? Entonces estos dos son estimulados, porque se puede estimular, se puede pinchar en dos lugares diferentes y va a llegar la señal. ¿Ya? Entonces se va a producir una señal A y una B. ¿Ya? Y aquí se va a producir un valle. ¿Ya? Entonces este valle que se produce a nivel de la corteza somatosensitiva me va a especificar que hay un estímulo A y un estímulo B. Gracias a esto, o sea, por las descargas de segundo que se dan, entonces se puede diferenciar. Por ejemplo, el libro te dice, si yo me pincho con un alfiler en el dedo a una distancia de 3 a 7 milímetros, yo puedo diferenciar dónde se, en qué parte, los dos lugares donde me he pinchado el dedo. ¿Ya? Gracias a esto. Porque toda esta información que se ha ido amplificando, ¿ya? Va a producir un valle, y este valle se analiza en la corteza somatosensitiva y me va a decir en qué parte específicamente se ha producido el pinchazo. En cambio, si yo me pincho en la espalda, más o menos tiene que haber una distancia de 30 a 70 milímetros para que yo pueda diferenciar específicamente en qué lugares me he pinchado. Porque la diferencia entre el dedo y la espalda es de la distancia. Hay más sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay más receptores. ¿Ya? Hay mayor cantidad de receptores. Esa es la explicación. ¿Ya? Ahora, efectos de inhibición lateral que incrementan el grado de contraste en el patrón espacial percibido. Entonces, como sabemos, estos son excitatorios. ¿Ya? Pero igual se va a producir un efecto de inhibición. Y estos efectos de inhibición se producen en las partes laterales de este sistema divergente. O sea, el efecto de estimulación, sobre todo, estaría aquí, en estas partes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas son las partes mediales. Las partes laterales, aquí están los efectos de inhibición. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, los efectos de inhibición, como dice, se producen en las partes laterales del sistema neuronal. Estos son dos sistemas neuronales. Entonces, aquí se estarían produciendo los efectos de inhibición para que se produzca este estímulo de inhibición. ¿Ya? Entonces,
Estos serían estímulos sin inhibición lateral, los que están al suelo. Y los rojos, estímulos con inhibición lateral. ¿Por qué? Porque se producen en las partes laterales de los sistemas neuronales. Entonces, todas las vías sensitivas, al excitarse, dan origen simultáneamente a señales inhibitorias laterales. Entonces, si hay una estimulación sensitiva, que se va a ir amplificando desde la piel, igualmente me van a producir señales inhibitorias, que ¿dónde se producen? En las partes laterales del sistema neuronal, lo que está marcado aquí. Ya, estas son sus partes laterales. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Está fácil. No sé qué dice. ¿No puedes creer? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la transmisión de sensaciones repetitivas y sensibilidad vibratoria, pero aquí, las sensibilidades repetitivas, los estímulos que suceden es a 1 a 400 de segundo, o sea, 2.5 milisegundos. Y la sensibilidad vibratoria, las vibraciones van de 700 ciclos por segundo. A esto se refiere con la transmisión de sensaciones repetitivas y sensibilidad vibratoria. 400 segundos, o sea, 2.5 milisegundos. Ahora, esta parte, para que ustedes entiendan, tomen mucha atención. Dice, interpretación de la intensidad de los estímulos. Principios relacionados con la transmisión de la intensidad de los estímulos sensitivos. Moira, ¿qué está haciendo esta niña? Y aquí está gritando. ¿Cómo crees que estos estímulos sensitivos auditivos, la área sonoro-sensitiva puede diferenciar cuál es un sonido, por ejemplo, de cuchicheo, o chismeando, o esta persona está gritando? ¿Cómo puede hacer eso la área sonoro-sensitiva? ¿Cómo puede diferenciar? ¿Cómo lo hace? Entonces, el objetivo final de la estimulación sensitiva es informar al psique sobre el estado del cuerpo y su entorno. Entonces, lo que les preguntaba, ¿cómo el sistema sensitivo puede transmitir experiencias que tienen intensidades variables? O sea, ¿cuál sería esta experiencia variable? ¿Esto? ¿Cuchicheo? ¿Gritar? ¿Cómo lo hace? Mediante el potencial del receptor y el mecanismo de traducción. Es la manera de cómo lo hace. Entonces, ¿cómo explica esto Gaito? Yo también no lo entendía primero. Dice, ¿cómo el sistema sensitivo transmitir la experiencia sensorial de intensidad tan variada? O sea, el cuchicheo y gritar. Entonces, ¿qué me dice aquí? Lo que está de rojo, esta parte. Cuando la intensidad del estímulo es baja, una variación ligera mayor genera un potencial mayor, como vemos aquí. Entonces, esto, cuando la intensidad del estímulo es bajo, me genera un mayor potencial de receptor. Así te dice Gaito. Entonces, esta es la manera de cómo va a diferenciar. Entonces, en cambio, como vemos aquí, arriba, cuando la intensidad crece, el potencial del receptor va a estar disminuido. O sea, cuando la intensidad está aumentada, el potencial del receptor va a ser menor. Entonces, ¿cómo puedo explicar todo esto? Por ejemplo, aquí tengo el oído.
Carlos, ¿sabes cómo se transmite el sonido a nivel del oído? ¿Ya? ¿Qué pasa contigo? ¿Ya? ¿Vibra ahí? Pero directamente del tímpano al cerebro. Vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. ¿Cómo eso? Ah, el vestíbulo coclear. El O sea, vestíbulo del tímpano pasa al vestíbulo coclear. no, falta porque se va la cóclea. Es que no. Todavía tiene las formas. Pasa por la cadena de pasa por el tronco del estribo, eso va a causar una vibración y el estribo lo va a convertir en una señal auditiva intermedio automática. Ya, pues el conducto auditivo externo, de ahí. Y si no está mal. Ya. Está por el tamaño. Exacto. Pero para que llegue a la vía coclear, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar por la cadena de los huesecillos. Bueno, así, de manera fácil para que entiendan esto, porque el cuchicheo puedo diferenciar el brillo. O sea, un estímulo leve me va a producir un potencial de receptor más elevado. En cambio, un estímulo alto me produce un potencial de receptor más bajo. Más o menos. A ver, mira, ingresan las ondas sonoras por el conducto auditivo externo, hacen vibrar el tímpano. ¿Ya? El tímpano transmite esta vibración a la cadenilla de huesecillos, al martillo, al yunque y al estribo, y este se va a conectar con el oído interno. ¿Ya? Entonces, a nivel donde se produce, donde se analiza este sonido, es en la cóclea. La cóclea se caracteriza por presentar estas células ciliadas, ¿ya? Y presentan una membrana basilar que sería esta. Entonces, cuando llega aquí el sonido, ¿ya? Hacen vibrar esta membrana basilar, hacen vibrar estos células ciliadas, y estas van a transmitir este estímulo al nervio auditivo. ¿Qué parte de la nervio es, Pascual? Octavo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hace la distinción de los sonidos? Aquí está la cóclea, que tiene forma de caracol. Entonces, si yo la estiro esta cóclea, va a estar llena de estos células ciliadas. Entonces, las que son más distales, o sea, si yo la desentro, las que son más distales son más lábiles, son más frágiles. En cambio, las que están más proximales, diría, son más rígidas. ¿Ya? Entonces, cuando me llega un estímulo de cuchicheo, ¿ya? Entonces la que hace vibrar son a las más distales, porque son más frágiles, más lábiles. Tiene que llegar un sonido más intenso para que vibren las más rígidas. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo va a diferenciar entre cuchicheo y gritar. ¿Ya? Entonces, un estímulo débil me va a producir un mayor potencial de receptor. En cambio, un estímulo más alto me va a producir un potencial de receptor más débil. ¿Ya? Entonces, claro, pero yo te estoy explicando esto de forma resumida. Lo que yo me voy es, quiero que entiendas cómo se diferencia entre cuchicheo y gritar. Esto es lo que me está explicando en Gaito. Ya cuando lleves un tornillo a la tecnología, a detalle. Porque aquí también se encuentra el sistema de qué más, aparte de audición, equilibrio.
también tenemos que ver aquí que en estas regiones sensitivas se encuentran los receptores sensitivos de posición. Estos receptores sensitivos de posición son de dos tipos: que nos maneja la sensibilidad posicional estática y la velocidad de la sensibilidad al movimiento. ¿Ya? Entonces, estos receptores se encuentran a nivel de las articulaciones. Entonces, cuando hablamos de posición estática, estos receptores van a informar al área somatosensitiva si estamos sentados o estamos recostados. Entonces, depende la información del grado de angulación de todas las articulaciones. Según el grado de angulación de las articulaciones, me va a dar esta sensibilidad posicional estática. Y gracias a quién se da, a los usos musculares. Gracias a esto, toda la información es llevada al asta posterior hasta la corteza somatosensitiva. Igualmente, en mi mano voy a tener los receptores sensitivos cutáneos, que igualmente me van a informar la posición de mis dedos. Si están extendidos, flexionados, informan al área somatosensitiva. Igualmente, por ejemplo, no se nota bien aquí, pero tengo aquí una bailarina que está haciendo una extensión. ¿Ya? Entonces, aquí los encargados de hacer informar al área somatosensitiva de esta extensión extrema que está haciendo son los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini. Igualmente, igual lo hace el aparato tendinoso de Golgi. Esto se encuentra en las partes profundas, ¿ya? Por lo tanto, va a dar información sobre este tipo de movimientos que estoy haciendo. Igualmente, los corpúsculos de Pacini y los usos musculares, que son receptores que se encuentran en la profundidad, me van a dar los cambios de la velocidad de la sensibilidad al movimiento. ¿Sí? Estos receptores son los que me están informando, por ejemplo, cuando estoy bailando, los cambios de movimiento que estoy haciendo, están informando a mi área somatosensitiva. Ahora, entonces, todo esto es lo que es el sistema dorsal menisco medial. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro sobre esto? Para que les pueda preguntar la próxima clase, más o menos. Claro. Hoy de interno va a ser vibrar la copa, voy a resumir, es más. Pero lo que yo voy a ir es que tiene que vibrar la membrana basilar y hacer vibrar las células ciliares. Pero las que son más frágiles, lábiles, que están más distales, si yo extiendo esa cóclea, son las que me van a dar la sensación de cuchicheo. En cambio, las otras que están más proximales son más rígidas. Entonces, un estímulo mayor tiene que llegar para hacer vibrar. Entonces, yo voy a poder diferenciar entre cuchicheo y grifo. Si usted ve el gaito, igual le va a dar del sistema de la visión. Porque veo colores claros, porque veo colores oscuros. O sea, ¿cómo se estimula?
Eso lo dejo para que ustedes lean. Pero más o menos este ejemplo que se entiende más claro. ¿Ya? Vía anterolateral. ¿Qué va a hacer esta? Transmite las señales menos esenciales. No requieren, o sea, estas señales no requieren una localización muy diferencial. O sea que aquí yo no voy a poder decir si me pincho el dedo o a qué distancia. No requiere distinción en cuanto a las gradaciones finas de intensidad. O sea, no va a poder diferenciar entre un estímulo débil a un estímulo fuerte. Entonces, ¿qué me analiza la vía anterolateral? Por ejemplo, la termosensibilidad me va a diferenciar entre el calor y el frío. ¿Qué más maneja esta vía anterolateral? Me maneja el dolor. Para darme cuando vea el dolor del fisiopata, en el caso de todo el mundo se aplaza, es por el vía anterolateral. Igualmente, si yo hago un cosquilleo, es llevada por esta vía anterolateral. Y igual dice que las sensaciones sexuales son llevadas por esta vía anterolateral. Todo esto maneja la vía anterolateral. Entonces, si yo voy a la anatomía de la vía anterolateral, entonces se produce el estímulo a nivel de la epidermis y dermis. Se estimula, ya, por ejemplo, el dolor, llega hasta el nervio raquídeo posterior, ingresa al asta posterior, ¿ya? Y hace sinapsis con las neuronas que se encuentran ahí. ¿Con qué neuronas hace sinapsis? Hace con la neurona 1, con la 3, pero la 1, la 4, la 5 y la 6. Con esas neuronas hace sinapsis. ¿Ya? De ahí se dirige, hace una decusación y se dirige hacia la región anterior y lateral de la médula. Y hay produce dos cordones, podríamos decir, uno anterior y otro lateral. Y de ahí asciende, pasa toda la médula hasta llegar al tálamo, y de ahí al tálamo llega igualmente al centro ventro-basal, para de ahí ir a la corteza. Entonces, al producirse aquí esta vía espinotalámico anterolateral, tiene un componente anterior. Este componente anterior me va a llevar la sensibilidad de los miembros inferiores, y el componente lateral me va a llevar la sensibilidad de los miembros superiores. Como vemos aquí, Arturo, ¿qué diferencia con la decusación que produce el sistema dorsal menisco-medial? ¿Dónde se produce en el anterolateral? En la médula espinal. Esa es la gran diferencia. En el otro, ¿dónde se produce? En el bulbo raquídeo. En cambio, aquí es a nivel dorsal. Como vemos, esta sería anterior. ¿Qué información me lleva? ¿De qué? ¿Motor? No. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, no nos lleva todavía al motor, estamos hablando de la sensitiva. En ningún momento vamos a hablar de la motora. Este cordón anterior, como ves aquí, ¿qué información de qué parte del cuerpo me lleva? ¿Puede llevar dolor o sensaciones térmicas? ¿De qué parte del cuerpo? ¿Superior o inferior? Inferior. La anterior lleva la información inferior. La lateral me va a llevar la información de la parte superior. ¿Ya? O sea,
Si siento frío, si siento calor, si siento dolor en la parte superior del cuerpo. Entonces, como vemos aquí, llega a la asta posterior, hace sinapsis. ¿Con qué neuronas fuera? Fuerte. 4, 5 y 6. Falta 1. A 1. 1, 4, 5 y 6. Entonces, de allí, luego de hacer sinapsis, ¿qué pasa, Manuel? Hace una depulsación. Ya, pero ¿dónde va esa depulsación? Estás viendo aquí. Anterolateral. O sea, va a la parte anterior y lateral de la médula. Y de ahí se producen dos componentes. ¿Cuáles son? Dos cordones, si quieres. En libro están componentes. Lateral. Y entonces, como vemos aquí, va a ir ascendiendo. Entonces, por ejemplo, llega al bulbo raquídeo. Y aquí me va a producir fascículos, que son muy importantes, que lo va a ver para el año. Entonces llega al bulbo raquídeo y va a emerger fascículos que son los fascículos espino-reticular. Fascículos espino-reticulares. Sigue ascendiendo y llega hasta el mesencéfalo. Y me va a producir los fascículos mesencefálicos. Luego llega hasta el tálamo, al centro ventrovasal. Igualmente van a producir, va a ser sinapsis con dos núcleos, con los núcleos intralaminares y el complejo ventrovasal. La diferencia es muy diferente a la anterior, donde se producía en el tálamo. No, el hemisco mediano. En el tálamo. ¿Con qué núcleo se hacía sinapsis? Uniforme. Es diferente aquí, para que vean la diferencia. Entonces, aquí está, mirando. Núcleos interlaminares y complejo ventrovasal. Ahí es donde se. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en estos núcleos se van a analizar las señales táctiles. Aquí se analizan las señales táctiles. En cambio, en los fascículos mesencefálicos y fascículos espino-reticular es donde se van a analizar las señales de dolor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Se producen estos fascículos, ¿ya? Tanto el espino-reticular y el mesencefálico, y estos fascículos de aquí van a ascender hacia la corteza somatosensitiva. Son otros fascículos que tienen nombre. ¿Ya? Eso lo van a ver para el año en dolor. Entonces, el dolor tiene su camino por aquí, por estos fascículos, dos fascículos, mesencefálico y espino-reticular. Todos estos días lo tendría que ver el año pasado en anatomía, y yo lo estoy resumiendo, y tendría que nombrar todos los fascículos. ¿Cuáles son los fascículos que hacen tres cosas? Esto es físico. Entonces, esto es en resumen lo que es la vía anterolateral, todo lo que es la vía anterolateral, hablando sobre su anatomía. Es lo que no sabíamos, lo que tenía que haber llevado en casa. Entonces, Ay, no vas a. ¿a qué hora? ¿Qué pasa? Ay, qué mentiroso. ¿Por qué desvías tu mirada hacia la izquierda? ¿Sos derecho? ¿Sabes si sos derecho? Está bien. No. Si ustedes leen psicología, es interesante. ¿Cómo puede estar cuando la persona está mintiendo? Estoy nervioso. No, pero ella está desviando su mirada a la izquierda. Estoy pensando.
mira hacia arriba y está se va compuesto. Lo que no sale